Invito a que suba al escenario virtual a Mauricio Martínez. Él es Associate Partner de Consultoría en Tecnología de EY y quien nos va a presentar el estudio Radiografía FinTech 2020, el cual trabajamos en conjunto FinTech Chile e EY. Así que le doy la bienvenida a Mauricio para que entre al escenario virtual y partamos con la presentación. Hola Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ángel. Gracias por tus palabras. Lo primero que todo, buenos días también a todos los que nos están siguiendo hoy. Estamos muy contentos de presentar nuestra segunda versión del estudio FinTech de Chile que hemos desarrollado en conjunto como la asociación, como bien decía Ángel. Hoy solo me va a tocar abordar brevemente los principales ámbitos del estudio para luego continuar con el panel de conversación que es probablemente lo más atractivo de hoy día. El estudio lo podrán descargar íntegramente con el código QR que les presentaré en algunos minutos más. Sin mayor preámbulo, comencemos con un pequeño recordatorio de la definición de FinTech, para que todos nuestros espectadores entiendan este concepto. Bueno, el término FinTech viene de un acrónimo en inglés que es Financial Technologies o tecnologías financieras. Y básicamente en EY lo hemos descrito como organizaciones de alto crecimiento que combinan modelos de negocio innovadores junto con la tecnología para permitir mejorar e irrumpir en la industria financiera. Así es que, habiendo hecho esta introducción, vamos a ver los resultados del estudio. Bueno, vamos a comenzar viendo primero qué es lo que nos tocó, entrevistar. Si bien Ángel mencionaba de que hay más de 200 fintech en Chile, nosotros nos tocó invitar a más de 150, de las cuales 84 nos contestaron esta encuesta. Parto por agradecer a cada una de esas fintech que nos contestaron, sobre todo porque esta encuesta fue desarrollada durante la pandemia misma, donde los focos para muchas probablemente estaban en otro ámbito. Esta encuesta o este estudio cubrió más de 100 preguntas alrededor de ámbitos de crecimiento, capital, regulación y talento. Y solo para no dejar en gris respecto de la duración, esta encuesta se desarrolló entre julio y noviembre del año 2020. Por lo tanto, son datos relativamente recientes de la industria. Vamos a avanzar y vamos a comenzar con mencionar cuáles son los principales hechos, los highlights de este estudio. Vamos a hacer un resumen mencionando solo algunos que han sufrido variación respecto de nuestro estudio del 2019, con otros que no lo han hecho. A ver, básicamente el 2019 y el 2020 no fueron grandes años en términos de creación de fintech, que es el número que podrán ver a la izquierda. Por lo tanto, el 2016 sigue siendo el año en el cual se crearon la mayor cantidad de fintech. Otro de los aspectos que se mantiene relativamente estable respecto a las fintech tiene que ver con la situación de género y en particular con las mujeres. Hoy en día en nuestro estudio se refleja que hay un 20% de fintech que tienen al menos una fundadora, respecto del 19% que ya habíamos visualizado en el año 2019. Sin embargo, el número que definitivamente rompe récords, por decirlo así, y que también viene con una escala de crecimiento altísima, tiene que ver con el número de clientes. Es el número que aparece en el extremo derecho inferior. Un 232% nos declaran las fintech que vienen creciendo en el número de clientes. Ya me adentraré en hablar respecto de la evolución de este número, pero no deja de ser un número tremendamente significativo, sobre todo, insisto, en modo pandemia y además saliendo de la crisis social que nos afectó a finales del 2019. Ahora voy a entrar a profundizar qué es lo que fue de nuestro estudio y cómo fue las fintechs en Chile. Lo primero, mencionar de que las fintech están mayoritariamente fundadas por al menos dos, valga la redundancia, fundadores. No son empresas unipersonales. Vemos que en una menor escala ya son de 3 o 4 fundadores,
pero el foco está en las dos principales fundadoras. Ahora, respecto de la situación de género, como bien les decía anteriormente, solo un 20% de las fintech tienen mujeres dentro de sus ámbitos de fundadores. Y cuando juntamos todos los fundadores, el número se hace un poco menos auspicioso. Solo el 9% de mujeres está como fundadora de alguna fintech. Definitivamente es un ámbito pendiente, no solo para la fintech probablemente, sino también para todo el mundo de la industria financiera. Si avanzamos y vemos dónde están operando las fintech, mayoritariamente en un 51% están operando solo en Chile, pero ya varias están operando en distintos países. Voy a adelantar de que están muchas queriendo moverse o expandirse a México, a Perú y a Colombia, que son los países más atractivos desde el punto de vista de Latinoamérica. Pero ¿cómo han crecido en términos de empleados? Bueno, vemos que ha crecido, ya no son las empresas que tenían en promedio 4 o 5 empleados, vemos que en promedio las fintech encuestadas tienen 18 empleados. Eso ya la pone en una categoría de, digamos, todavía de una micropyme, pero respecto de la evolución que visualizamos en el 2019 es importante. Y acá viene probablemente el dato más significativo. De nuestro estudio anterior, ya habíamos visualizado de que entre el año 2018 y el 2019 había visto un crecimiento del 222% en número de clientes. Esto no significa que tenga su repercusión directa sobre el revenue o sobre el estado de resultado final, pero sí en términos de clientes. Cuando vemos ahora el 2020, sigue manteniéndose la tendencia de 3 dígitos a 232%. Tal como decía antes, probablemente son pocas las industrias que pueden decir y mostrar este número de porcentaje de crecimiento de clientes. ¿Qué puede ser? Y si empezamos a hacer anticipadamente algunas conclusiones, todos los modelos basados en canales digitales probablemente haya sido algo que les permitió capturar y traccionar mayor cantidad de clientes, dado que el año pasado fuertemente nos vimos influenciados a usar canales digitales para todo lo que es la compra de diferentes productos. Pero vamos a entrarnos en dónde están focalizadas las fintech. Y las fintech están focalizadas, digamos, en sus ámbitos como subsectores, básicamente lo que tiene que ver con la gestión de finanzas empresariales y todo lo que tiene que ver con transferencias de monedas o de pesos, ¿ya? O de pagos en particular. Ese es el foco hoy día de las fintech en Chile. ¿Ya? No pretendo, como decía, solo tengo un par de minutos para detallar el estudio, pero lo ahondaremos posteriormente en alguna de las respuestas de nuestros excelentes panelistas. Bueno, ¿cuál es el modelo de negocio que las fintech hoy día tienen? Sigue prevaleciendo un modelo B2B, ¿ya? Y en segunda instancia, el modelo B2C, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es también el método de ingreso más común? Sigue siendo un porcentaje de la transacción. Tal como les mencionaba anteriormente, dado que las fintech de medios de pago son una de las más presentes en Chile, eso se ve reflejado también en que el modelo de ingresos está basado principalmente sobre un porcentaje de la transacción. Sin embargo, vamos a profundizar cómo le fue en la crisis a la fintech. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos pegó a todos, a todas las empresas. Bueno, las fintech nos dicen de que al menos un 53% ya llegó al break-even, a este punto de equilibrio entre todos los ingresos y los costos. Eso es una buena señal. Si bien para muchos podríamos pensar de que todavía falta mucho, pero en un modelo de fintech donde muchas están escalando en su número de clientes y sus ingresos, creo que refleja un buen porcentaje. Sin embargo, el optimismo es parte de la cultura de las fintech. Y cuando se les preguntó básicamente cómo veían el escenario 2020, de lo que restaba el 2020 como el 2021, son tremendamente optimistas. Al menos un 70% de los fundadores, que fueron los que encuestamos, decían de que
el final del 2020 o el 2021 iban a crecer entre un 30 y más de un 1000%. Eso es probablemente optimismo, pero basado también en algunos datos concretos, como veíamos antes, del número de clientes que cada día se acercaban a las fintech. Bueno, cuando empezamos a visualizar cómo podían sustentar ese optimismo, y no solo basado en la creación de nuevos clientes, la respuesta es expandirse, y expandirse a nivel de LATAM. Y cuando les preguntamos si estaban dispuestos, el 93% dijo que sí, que absolutamente su segundo paso estaba en expandirse. ¿Hacia dónde? Y básicamente en Chile, en Latinoamérica, el foco es México, Perú y Colombia. Sabemos y conocemos realidades de fintech que ya están yendo y están mucho más avanzadas y mucho más maduras, entrando en mercados como Estados Unidos y algunas ya más avanzadas entrando en Asia. ¿Vale? Sobre la crisis del 2019, la crisis social que nos afectó, les preguntamos básicamente qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban respecto de algunas frases que nosotros les planteamos y algunas problemáticas. Y el principal problema que nos mencionaron es el difícil acceso al capital. O sea, si muchos de los espectadores leyeron el estudio del 2019, este es un tema recurrente, el acceso a capital, capital de riesgo, inclusive a inversionistas ángeles, sigue siendo un gran tema para las fintech. Y lo segundo que apareció mencionado como parte de la crisis social que nos afectó tiene que ver con la interacción con todas las instituciones públicas. Puede resultar un poco obvio respecto de que las instituciones públicas estaban con otro foco, pero sigue siendo un dolor también para la fintech la interacción con las instituciones. Sin embargo, cuando fuimos a ver qué es la parte positiva de todo esto, que independiente del mal momento que estamos viviendo con estas pandemias que nos tienen probablemente muchos todavía en nuestras casas, lo bueno es el crecimiento en el número de clientes. No, ya no voy a seguir ahondando en los números, pero el 60% de la fintech y de sus fundadores nos dicen que eso ha sido una de las cosas más valiosas que pueden rescatar del último año. Al igual del número de transacciones que generan esos clientes. Cuando empezamos a ahondar respecto de el talento o la gente o los empleados que tienen y cómo la gente y los clientes están adoptando esto, la fintech y sus fundadores nos dicen que Chile es un país súper proclive al uso de fintech. De hecho, el 84% nos dice que la gente común y corriente, como nosotros, como usuarios finales, estaría dispuesta y está dispuesta a usar fintech como servicios financieros. Y en el otro extremo, de lo que están menos usando fintech o que están menos proclive al uso de fintech, están las instituciones públicas y reguladas. Es un desafío que en esto no solo los clientes usen la fintech, sino que el ecosistema completo integra la fintech de manera que exista una mayor credibilidad sobre el uso y sean parte, ya en definitiva, de todo lo que tiene que ver con la industria financiera. Cuando vemos cuáles serían las principales iniciativas que Chile debiese generar para el crecimiento de la fintech, todos, la mayoría responde de que los beneficios fiscales debiesen ser impulsados para atraer dos cosas, básicamente capital e inversionistas ángeles, y la otra que les permita que lleguen a Chile nuevas fintech de manera a ser mucho más competitivo y al mismo tiempo mucho más atractivo el mercado de industria financiera. Viendo todo esto, y empezamos a ahondar cómo eran los perfiles y la gente que tenían las fintech. Y cuando le preguntamos si creían que faltaba talento en Chile, en términos de la gente,
Y la verdad que el 54% nos dice que sí. Es una tarea pendiente probablemente para la academia, para desarrollar capacidades y habilidades en nuevas tecnologías. Y para los que, y a título personal, estamos más ligados al mundo de la tecnología, cuando vemos y profundizamos cuáles son esas faltas de talento, tecnología y software es lo que mayoritariamente extrañan las fintech. Insisto, creo que es una tarea pendiente para todo lo que es la academia y la educación, fortalecer todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las nuevas capacidades, de manera que también eso pueda contribuir no solo a la industria fintech, sino también a toda la industria financiera y al país en su conjunto. Y ya para ir terminando, cuando fuimos a ver respecto de cómo afectaría la regulación y cómo las fintech añorarían una regulación, mayoritariamente nos respondieron que esperan y añoran una regulación en términos de open banking. Esto famoso de banca abierta, de la construcción de ecosistemas donde las fintech con la industria financiera tradicional puedan trabajar de la mano, es lo que se espera. Ahora, el open banking per se no va a actuar por sí solo y hay otros ámbitos de ciberseguridad y protección de datos que tienen que ir de la mano con el desarrollo de todo lo que es una estrategia de open banking. Algo que empieza a aparecer, que ya tibiamente había aparecido en nuestro estudio anterior, tiene que ver con regulación sobre las criptomonedas. Y acá no estamos hablando de la tecnología de base, que es blockchain, sino más bien de cómo empezar a regular las criptomonedas. Probablemente puede ser algún tema a conversar en el panel. Y finalmente, y con esto ya sí voy cerrando, cuando la fintech se le pregunta si es necesario tener algún sandbox regulatorio, la respuesta en un 81% es sí, que les permita operar bajo un marco regulado ad hoc a la realidad y al tamaño de ellas, pero que a su vez le dé la validez para operar en la industria financiera. Así es que espero no haber ido tan rápido, solo quería presentar los principales datos del estudio. Desde ya les dejo en la pantalla para que puedan sacar una foto, un screenshot y así puedan descargar la versión final, agradeciendo el tiempo y abriendo la conversación a nuestro panel. Así es que agradecido, y ahora que ya conocemos los puntos principales de este estudio, dejo con ustedes a Ariel Koch, quien es socio líder de consultoría para la industria financiera en EY, quien nos presentará al panel de conversación. Hola, Ariel. Hola, Mauricio. Muchas gracias y muchas gracias por esa clara e interesante exposición. Bueno, a raíz de esta información llegó el momento de conversar y analizar, y para eso contamos con un panel de lujo que nos acompaña el día de hoy. Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestros panelistas, los animo a seguir haciendo preguntas a través del WhatsApp que veremos en pantalla para abordarlas luego con nuestros invitados. Ahora sí, llegó el momento de conversar y para eso quisiera darle la bienvenida presentando al panel que tenemos el día de hoy. Bienvenido, tenemos a José Manuel Mena, quien es presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. José Manuel es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, magíster en ingeniería industrial, mención en ingeniería económica de la misma institución. Se ha desempeñado como presidente del Grupo Regional para Latinoamérica y el Caribe del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y actualmente es presidente de la Cámara de Compensación Automatizada, Servipag y Sinacofi, y vicepresidente de la Federación Latinoamérica de Bancos. También nos acompaña Ana María Montoya, es consultora del Ministerio de Hacienda en FinTech y Open Banking, es economista de la Universidad de Chile, PhD en Economía de la Universidad de Barcelona, magíster en Economía Industrial de la Universidad Carlos III de Madrid. Tras desempeñarse durante varios años en el sector público, hoy se dedica a la investigación y a consultorías económicas. Es además investigadora en el Instituto Milenio para los Mercados Imperfectos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. También nos acompaña Patricio Valenzuela. Patricio es director general de Regulación de Conducta de Mercado de la Comisión del Mercado Financiero, CMF. Es ingeniero comercial y magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Ingresó a la ex Superintendencia de Valores y Seguros, la actual CMF, en 1998, y actualmente es responsable de los procesos de elaboración de las propuestas de ley que la Comisión recomienda al Ejecutivo y de la regulación que emite la Comisión para el Mercado Financiero en el ámbito de conducta y desarrollo de mercados. Y por último, nos acompaña Ángel Sierra,
quien dio sus palabras de inicio, director ejecutivo de la Asociación de Fintech de Chile, es ingeniero industrial y MBA, cofundador de la Asociación de Fintech de Colombia, y previo a su incursión en la industria fintech se desempeñó como consultor de operaciones para grandes corporaciones de Chile y Colombia. Bueno, vamos a conversar con nuestro panel entonces, y quisiera iniciar con una pregunta abierta a todos. ¿Cuáles consideran ustedes son los desafíos de la industria, los bancos, los reguladores y las autoridades en la era post-COVID, cuando tanto las debilidades como las ventajas de las nuevas tecnologías se hicieron más evidentes que nunca? Partamos contigo, José Manuel, si te parece. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Buenos días a todos y gracias por la invitación a un tema que queremos profundizar, ampliar y que ojalá pueda ser lo que se legisle, se norme en el futuro sea para el beneficio al final de las personas y las empresas que operan en el país. Quiero partir por algunas afirmaciones. Tu pregunta es amplia y me parece que es bueno poner un piso para poder entrar a la respuesta. Primera afirmación, cuando uno lee, en mi caso, finanzas y tecnología, que son las dos palabras que originan la palabra fintech, ¿no? Fíjate que en mi caso me viene primeramente la palabra banco, porque si hay algo que hoy día caracteriza a los bancos, que requieren innovar, integrar, que requieren incluir y colaborar para ser entidades que perduren en el futuro, es juntar los dos conceptos, la tecnología y la finanza. En mi carrera en la banca, conocí una banca de élite, una banca en la cual cabían en el Estadio Nacional todos los deudores que habían en Chile, eran menos de 60.000. Hoy día estamos hablando de millones solo en los créditos, estamos hablando del orden de 7 millones de deudores, pero ciertamente estamos a mitad de camino de lo que deberíamos ser. La industria bancaria, en definitiva, mi siguiente afirmación es que ha tenido tal vez la mayor transformación en las industrias en Chile en las últimas décadas. Y eso se ha logrado en una de sus palancas, en una de ellas ha sido la tecnología, lo que ha permitido masificar. Segunda afirmación que quiero hacer, el año 2020, la crisis que hemos tenido en nuestro país, de salud especialmente, demostró que gracias a la tecnología, gracias a los productos y servicios financieros que hoy día están en los medios tecnológicos, digitales, se pudo atender el país, la necesidad de las personas y las empresas sin caer en una crisis mayor. Yo me imaginaba y recordaba qué hubiera pasado cuando en una situación de crisis de salud similar, 20 años atrás, cuando los cheques era lo único que operaba, hubiésemos tenido que atender e intentar que la economía no se desplomara. Creo que en ese sentido se quedó demostrado que las herramientas se están usando y los bancos hicieron la pega para lo que fue esta crisis. Tercera y última afirmación para entrar a la respuesta definitiva. El desafío que hoy día tenemos, y quiero ligarlo con lo que tú has planteado, el desafío que hoy día tenemos, como yo lo veo, es poder ampliar todavía la frontera de lo que son los productos y servicios financieros. Estamos liderando en Latinoamérica, pero es una comparación mala. La comparación de nuestros países vecinos es pésima. Y para poder pasar a un mundo moderno del siglo XXI, para poder acercarnos a Australia, a Canadá o a Suecia, tenemos, en mi juicio, los siguientes desafíos. Y paso a la respuesta a tu pregunta. Yo veo 5 áreas de innovación en donde el desarrollo de nuevas tecnologías, la necesidad de innovar, se debiera hacer cargo de estos 5 problemas. La primera tiene que ver con lograr mayor eficiencia en los procesos, en la transaccionalidad de productos y servicios financieros. Y ahí veo un trabajo muy interesante de empresas de innovación que se han generado con productos con mejora de cambio de proceso, en los cuales los bancos han comprado algunos de estos productos, han hecho alianzas también. Segundo gran punto es cómo podemos mejorar los modelos de atención masivos hoy día, pero que requieren ciertamente estar modificándose para lograr mejores, más fáciles, más transparentes modelos de atención. A las personas estoy pensando especialmente.
Tercer punto, ¿cómo hacer que la cadena de pago en Chile sea más fácil y más ágil? Gran tema. Cuarto punto, ¿cómo hacemos para lograr entrar en mayor medida y atender con crédito a segmentos que están hoy día excluidos de la formalidad? Cuando digo formalidad es entidades por productos que estén bajo un ámbito regulado. Lamentablemente, debo decir, y no estoy hablando solo de bancos, estamos hablando de entidades reguladas, no solo bancos. Y lamentablemente lo menciono porque lo que estamos viendo en Chile es un importante crecimiento de la informalidad, con formas que son casi terribles en algunos casos. Tenemos que hacernos cargo de ello. Y quinto punto, yo creo que tenemos que, con todo lo anterior, poder avanzar fuertemente en lo que es la inclusión financiera. Y cuando uno escucha esa palabra, a veces creo que las personas piensan en créditos. No, yo estoy pensando en al menos 4 productos básicos. Y uno es crédito, uno. El segundo son alternativas de ahorro. Tercero es alternativa de medio de pago, muchos, no solo una tarjeta de crédito, que es de la mitad del siglo pasado. Y por último, seguros, amplios, distintas formas de seguros para que las personas gestionen los riesgos que es de la vida actual. En estos ámbitos es donde creo que la innovación es necesaria. Por supuesto que cuando uno piensa en tecnología y innovación, surgen desafíos, surgen problemas. La mayor interconexión, la mayor tecnología genera ámbitos de riesgo que tenemos que hacernos cargo. La mayor exposición significa brechas que se pueden generar dificultades de fraude, dificultades en términos de ciberseguridad. Con todo, yo diría que los bancos hoy día tenemos una mirada para poder lograr hacer alianzas con empresas que están surgiendo, que puedan hacernos cargo en algunos puntos que mencioné anteriormente. Por ejemplo, en la eficiencia de costos, ya lo mencioné, en cómo hacer que los modelos de atención sean más ágiles y transparentes. Bueno, también hay experiencias muy interesantes que se han logrado en ese sentido. El punto, yo creo que el desafío en adelante es cuando las empresas nuevas, emergentes, intentan entrar en áreas de negocio que requieren una regulación. Y ahí dejo tres títulos para poder ampliar en la conversación. Captación de fondos. Hay tipos de empresas, y estoy hablando más bien de las Big Tech que se denominan, que están en el límite, para mi gusto, en la frontera de parte de afuera, lo que corresponde a una captación de fondos. Aquí hay formas legales muy ingeniosas, las cuales han permitido obviar la regulación que hoy día se tiene, en el mundo incluso. Yo entiendo que este es un gran tema en el mundo en términos de cómo hacer una adecuada normativa que asegure, en realidad nadie puede asegurar nada, que permita, que propicie que la captación de fondos sea muy clara y transparente y que todos nos demos cuenta de qué está pasando con nuestro dinero. La experiencia de Wirecard, una empresa alemana del año pasado que entró a la quiebra con 1.500 millones de euros en Europa, bueno, esos son los problemas que tenemos. Entonces, primer gran título, digo yo, captación de fondos. Si alguien quiere entrar a la captación de fondos, yo pienso que la normativa se tiene que hacer cargo, hay legislación que se debe hacer cargo al respecto y como la tecnología evoluciona más rápido que las leyes, requerimos también hacer una mirada sobre cómo se debe innovar en términos de nuestra legislación de manera de hacernos cargo de los peligros que esto implica. Segundo gran punto que quiero plantear, cuando uno se mete en la cadena de pago y si hay empresas emergentes que entran en la cadena de pago, yo a veces escucho que el problema es el capital. No, en mi caso no lo creo tan relevante. Los problemas de riesgo que están ahí asociados en la cadena de pago en Chile, hay legislación al respecto, me parece que no es el tema, para mi gusto. Yo sí creo que en el caso de la cadena de pago, que entidades que entran a ella, bueno, están metiéndose en un punto que, voy a decir una palabra que hoy día a veces no se usa. La cadena de pago debiera ser sagrada, porque hay un concepto de fe pública muy relevante. A los que hemos conocido los problemas en el pasado en nuestro país, en cadenas de pago,
los que vivieron en Argentina, Ariel lo conoce más que yo, lo que sucedió hace algunas décadas atrás, cuando hay una desconfianza en la cadena de pago, hay un problema serio que se contamina toda la economía. Entonces, ¿qué es lo que digo en la cuidado de la cadena de pago? Bueno, si alguien se mete a la cadena de pago, debe cuidar que el resto, en un eslabón, que toda la cadena no sea contaminada. Y por lo tanto, los problemas de continuidad operacional debe ser similar al resto de la cadena. Los problemas de ciberseguridad, no estoy diciendo que sean impecables, deben ser similares al menos al resto de la cadena. Hay un piso de ciberseguridad. El cuidado de la data. ¿Qué pasa cuando yo introduzco datos míos, en algunos casos claves personales? ¿Cómo logramos que esas data tengan la precaución, el cuidado que requiere para que la normativa sea compatible para el uso de la cadena? Hoy día no tenemos la ley de prevención de datos, lo menciono. Por último, de estos 4 conceptos es cómo hacer para que el cuidado también del consumidor. Los días nosotros tenemos leyes en Chile de lo que son el cuidado de la protección del consumidor. CERNAC está encargado del punto. Bueno, cuando uno trabaja en la cadena de pago, también se debe hacer cargo de la responsabilidad frente a la legislación que menciono de cara al consumidor. Yo pienso, terminando muy rápido, que en Chile tenemos la posibilidad de dar un salto para poder hacer que efectivamente en productos y servicios financieros pasemos a ser un país del mundo moderno. Hoy día somos un país del siglo XX, ¿no? Vuelvo al énfasis. La mayor parte de nuestros compatriotas tiene una cuenta de ahorro que es del siglo XIX, o algunos tienen tarjeta de crédito que es de la mitad de los años 50 del siglo pasado. ¿Cómo podemos hacer para que todos tengan al menos 4 productos en la línea que mencioné? Bueno, yo creo que el sistema bancario tiene hoy día una extrema competencia, como nunca la vi en mis 4 décadas en el sistema bancario. Alta competencia. Segundo, tenemos la tecnología. Yo creo que sí. Y podemos innovar, ese gran desafío. Y ojalá tengamos normativas que sean acordes, leyes que sean acordes y que permitan dar este salto. Nuestra mirada como banco es que tenemos mucho que aún innovar, estamos disponibles para conversar, para poder hacer una mirada de futuro conjunta con el regulador, con todas las entidades que desean operar en el ámbito que señalé, y que ojalá podamos tener un avance haciendo los cuidados que mencioné. Cuidemos la cadena de pago, cuidemos la fe pública, cuidemos los ámbitos de captación. Gracias, Ariel. Gracias, José Manuel. Y quisiera dar la palabra a Ángel para que nos dé su perspectiva desde la mirada de la Asociación de FinTech. Gracias, Ariel. Bueno, pues la pregunta da para hablar bastante, pero muy en concreto desde la asociación lo que vemos en concreto como desafío es la coordinación. Y coordinación visto desde 3 puntos de vista. El primero, como industria, coincido con José Manuel en que la tecnología y la industria va más rápido que la regulación. Y eso mismo nos plantea que como industria empecemos a dialogar. Hoy se percibe muchos silos. Está el silo de los bancos, está el silo de los seguros, hay silos, el silo de las fintechs, y no hemos tenido el chance de tener esa mesa, de conformar esa mesa industrial donde empecemos a hablar de todas las temáticas. Hoy hay una cruzada tecnológica financiera donde bancos quieren ser fintechs, fintechs quieren ser bancos, y eso requiere que haya bastante diálogo como industria. Entonces yo creo que ese es el primer punto bajo la sombrilla de coordinación. Un tema que hoy llama la atención y que ya necesitamos que deje de ser tabú son las criptomonedas. O sea, hoy tenemos una situación compleja en tribunales, pero ya hemos visto lo que no tradicionales, entidades tan grandes como Visa o Mastercard o bancos en Estados Unidos ya lo incorporaron en su ADN y lo aceptan. No podemos tapar el sol con un dedo. Entonces eso pudiera ser parte de la conversación industrial que necesitamos tener.
Puede que no vayan a ser conversaciones fáciles, pero estamos en las capacidades para realmente construir esa industria tecnológica financiera que necesitamos de largo plazo. Así que ese es el primer punto de coordinación como industria. El segundo punto es coordinación desde gobierno, como Estado. Sucede lo mismo, o sea, hoy tenemos a la CMF, al Banco Central, al Ministerio de Hacienda, a la Fiscalía Nacional Económica con ciertos alcances. Y tenemos un caso muy particular, que bueno que está sucediendo en este momento, lo que es la regulación de las tasas de intercambio. Se tuvo que crear un comité para regular tasas de intercambio donde estuvieran estas 4 entidades que acabo de mencionar, para crear la regulación, para definir esas tasas de intercambio. Entonces, eso no pasa solamente en tasas de intercambio, pasa de aquí a futuro con todo el sistema financiero. Entonces, a nosotros nos llama enormemente la atención lo que ha sucedido, por ejemplo, en Argentina, donde como gobierno se crea la Mesa de Innovación Financiera y se sientan todos los actores, público y privado, y empezamos a dialogar, a construir, porque de nuevo hay silos, tanto en la industria como en el gobierno. Tenemos que lograr una mayor coordinación. Sobre gobierno, también muy importante destacar, ayer precisamente el Fondo Monetario Internacional publicó su último white paper en cuanto a tecnología financiera e inclusión financiera. Mencionaban un concepto que sería muy bueno que lográramos también incorporar, el Smart Policy, y va enfocado a eso, como gobierno todos debemos estar conectados. Por ejemplo, de cara a Open Banking, ese es el paso 1 hacia un largo camino que se llama Open Data. Entonces, si en Open Banking definimos cierto estándar de comunicación, de interconexión de las empresas, eso debería replicarse posteriormente en el retail, en todas las otras industrias que van a verse obligadas de alguna manera a compartir datos. Entonces, ese concepto lo deberíamos incorporar para que suceda lo siguiente. Bueno, entonces vamos 2, coordinación de industria, coordinación de gobierno. El tercero es la coordinación de los dos, tanto de la industria como el gobierno. Y esto nos puede llevar a lograr lo principal, que ahí coincidimos con José Manuel, y es la inclusión financiera. Ese es el corazón, eso es lo que nos motiva a todos. Y cuando logramos inclusión financiera, crece la torta, hay espacio para todos. Y si tenemos una mirada país mucho más amplia, ¿por qué no pensar en convertirnos en tener modelos a seguir? Singapur es un país que nosotros seguimos muy de cerca como asociación, porque siendo más chico que Chile, teniendo 1/3 de la población de Chile, logró convertirse en el hub tecnológico financiero de Asia. A Singapur llega China, llega Japón, llega Arabia, llega toda Asia a crear tecnología financiera, y los bancos son el motor de todo esto en conjunto con las fintech. Entonces, efectivamente, que podamos desempolvar esa frase de cajón en la cual en algún momento dijimos que Chile se iba a convertir en el centro financiero de la región, que lo hagamos realidad. Finalmente, la ley fintech es esa gran oportunidad para que demos ese salto cuántico y nos convirtamos en el real centro de tecnología financiera de Latinoamérica. Así que eso es, si se dan cuenta, el concepto. Debe haber mucha coordinación, tenemos una gran oportunidad como país, para que naturalmente sigamos avanzando en este frente. Finalmente, se me iba escapando, tienen que haber pilares para que todo esto sea una realidad. Entonces la regulación ya está pasando, pero también hacen falta leyes, y coincidimos con José Manuel, si estamos en la era digital, no nos puede pasar que no tengamos una ley de ciberseguridad, no nos puede pasar que no tengamos una ley de protección de datos, porque esos son los pilares para construir. Desde la asociación estamos súper, más que abiertos, ansiosos porque haya cada vez más formalidad, sepamos quiénes somos los que estamos y evitemos por allí problemas, como decía José Manuel, en la cadena de pagos, estafas. Lastimosamente la informalidad y la no regulación genera espacios de controversia, y eso es lo que menos queremos como asociación. Así que enormes desafíos, Ariel, pero creo que completamente gestionables, y qué bueno que hoy estamos en esta instancia con varios de los actores para que ojalá logremos crear una agenda común.
Gracias, Ángel. ¿Te parece, Ana María, si nos compartes tu perspectiva sobre el tema? Sí, absolutamente. Primero, 1.000.000 de gracias, Ariel, por la invitación. Y la verdad que yo quisiera mencionar que tal como hemos visto y como... ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, ¿se escucha, no? Sí. Sí, bueno, que perfecto. tal como hemos visto, desde hace algunos años, ¿no es cierto?, la innovación de servicios financieros facilitados por la tecnología, y tal como mencionaba acá, es una realidad que llegó para quedarse. Yo quiero centrarme, y creo que las preguntas, lo más relevante de lo que tú me mencionas, Ariel, en torno a los desafíos, es cómo la regulación debería adecuarse y así poder contribuir en 3 focos esenciales, ¿no? Uno es aumentar la competencia, que si bien, ¿no es cierto?, señalamos que ha ido incrementándose con el tiempo, pero creo que es un foco generalmente relevante porque incrementa la calidad de servicio, ¿no es cierto?, las condiciones de los clientes y de los consumidores, lo cual siempre debe ser un foco, ¿no? Asimismo, la innovación y la cobertura en la industria. Creo que el estudio que ustedes nos mostraron hoy día de EY, donde nos muestran que la cantidad de clientes han crecido un 232% al año 2020 y un 71% de la fintech que está en etapa de escalar ventas, creo que es un resultado muy, muy interesante. Si nosotros lo comparamos con lo que ocurrió en la crisis subprime en Estados Unidos, donde se puede ver que la solicitud de patentes de Estados Unidos se despegó expuesta a la crisis financiera, ¿ya? Y alcanzó su punto más alto unos 4 o 5 años expuesta, creo que eso nos enmarca aún más en un contexto donde vemos que la regulación se hace aún más inminente y relevante para impulsar la apertura y la inserción de estos modelos de negocio. Sabemos que hay algunas plataformas fintech, ¿no es cierto?, que realizan funciones similares y compiten con proveedores de créditos tradicionales, proveedores de crédito que también lo más probable se están adaptando a estas innovaciones tecnológicas. Lo mismo en relación a medios de pago, lo que generalmente genera un mayor dinamismo, y sabemos así bien también que hay otros segmentos que hay actividades complementarias. Entonces, desde el punto de vista, si ustedes me preguntan, desde las políticas públicas, esta rápida evolución de la fintech nos plantea oportunidades. Uno, en cómo aumentar el acceso al crédito, ¿no? Tanto Ariel, ¿no es cierto?, Manuel lo mencionó aquí, el aumento del acceso al crédito es un foco esencial, donde tenemos el acceso, ¿no es cierto?, para aquellos pymes o consumidores subbancarizados, donde efectivamente las tecnologías financieras van a jugar un rol esencial. También la mayor digitalización y la calidad de servicio. Pero acá el gran desafío, ¿no es cierto?, está en cómo proteger adecuadamente a los inversores y a los consumidores. En eso yo creo que concordamos plenamente, ya sea por medio de licencias o exigencias prudenciales, que permitan, ¿no es cierto?, resguardar conductas hacia los clientes. Y sin duda, como también lo hemos mencionado aquí, las exigencias en seguridad de información que sean proporcionales y acorde a los riesgos, creo que es un punto esencial a mencionar y en lo cual la regulación debe trabajar. Asimismo, creo que tampoco podemos olvidar, ¿no es cierto?, que si bien en la industria existe colaboración entre los bancos y la fintech, o adopción por parte de los bancos, ¿no es cierto?, en materia de fintech, en determinados segmentos existen asimetrías de información que brindan ventajas competitivas en cuanto a la información de consumidores y patrones de consumo, donde en general por el tipo de negocios que se desarrolla, la información es una condición habilitadora para brindar servicios y para que estos 3 objetivos que yo he mencionado, que es tanto, ¿no es cierto?, incremento de la cobertura, incremento de la competencia y mejoren la innovación y calidad de los servicios, se forman, ¿no es cierto?, y se transforma como algo esencial. A mi juicio también hay otro reto que es inherente a este tipo de innovaciones, y algo también aquí mencionábamos que está relacionado con el ingreso de nuevos actores a la industria bancaria o industria financiera, ya sea en segmentos del crédito, medios de pago, seguros, que tiene que ver con las Big Tech, ¿ya? Y lo que vemos es que el uso de la información que estos poseen sobre preferencias, hábitos de consumo, en general pueden tener un leverage informacional superior respecto a las preferencias de los consumidores, ya sea en sus hábitos y conducta, lo cual, en materia de competencia, se podrían aplicar estrategias de precios que tiendan a monopolizar los mercados, y que este es un debate, ¿no es cierto?, que estamos viendo en los distintos países del mundo. Por lo tanto, es algo que no podemos olvidar, y así como mencionamos, tenemos que estar muy atentos a la evolución y el dinamismo de este mercado, porque el marco regulatorio se tiene que ir perfeccionando sin duda. Tenemos que ir incorporando aquellos modelos de negocio relevantes, pero sí, solo sí, ¿no es cierto?, que ameriten regulación, con el foco de precaver riesgos y establecer los resguardos para los clientes. A mi juicio, creo que aquí lo más importante es que seamos capaces de establecer un esquema flexible, que sea dinámico y que establezca exigencias conforme a los riesgos involucrados. Yo creo que estamos en un momento propicio y crucial
y si bien, como uno siempre dice, ¿no? En las crisis, en general, hay que tratar de aprender también de las crisis del pasado, y yo creo que este es un momento relevante para ver cómo podemos apuntalar, y tal como se mencionaba, ¿no es cierto?, este marco regulatorio fintech y open banking puede ser una condición habilitadora para estos objetivos. Eso. Gracias, Ana María. Bueno, el tema de la regulación apareció tanto en la conversación de José Manuel, Ana María, Ángel, con lo cual, Patricio, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes del tema? Sí, a ver, efectivamente gran parte, ya lo han comentado, muy buenos días a todos y muchas gracias también por la invitación, pero yo quisiera reforzar o reiterar un poco lo señalado por Ángel. ¿Ya? Yo creo que efectivamente para las industrias, y no hablar de las fintech, si son tech, son fin, para serte franco, efectivamente, yo los veo a todos como la industria financiera. ¿Ya? Creo que como industria efectivamente tiene que haber más diálogo, ¿ya? Porque efectivamente si uno hubiera hablado 10 años atrás, los canales de distribución que tenían los bancos no tenían comparación. Efectivamente, si uno quería llegar a nivel de región, si uno quería ofrecer un producto a lo largo de Chile, necesitaba usar los canales bancarios, porque los bancos tenían sucursal en todos lados. ¿Ya? Hoy en día, la verdad que la prestación de servicios financieros a través de plataformas tecnológicas puede llegar a muchos más lados que los que tú pudieras llegar de manera física. ¿Ya? Entonces, efectivamente, yo creo que en la medida que el prestador de servicios financieros, le voy a poner menos tech, para no polemizar, de aquellos que son más tech, efectivamente va a tener que ser más pronto que tarde, porque la legislación o la regulación no resuelve cosas que puede resolver de mejor manera el actor privado. ¿Ya? Yo soy un fiel creyente en cuanto a que la autorregulación o los acuerdos a los que pueden llegar los propios actores del sector privado van a ser mucho más oportunos y eficientes que la regulación. ¿Ya? Entonces, quiero reforzar el concepto, creo que sí tiene que haber más diálogo, creo que efectivamente hay mucha más instancia para llegar a acuerdos entre actores del sector financiero, llámele tech, llámele tradicional, como le quieran poner, para mí son todos parte del mercado financiero. Y desde esa perspectiva, y para ir cerrando en pro del tiempo, creo que el gran desafío que tenemos los reguladores es justamente tratar de generar regulaciones proporcionales, más flexibles y que puedan llegar más oportunas, porque lo que nos sucede es que cuando queremos establecer una ley, una norma, tendemos a querer mirar lo que han hecho otros, ¿ya? Y lo que han hecho otros ya testeado. Y desafortunadamente tecnología y testeo, o tecnología y historia, no se condicen mucho, porque si tú regulas hoy, pensando en lo que se reguló hace 2 años, que está testeado hoy, ya la regulación que tú emitas no va a servir absolutamente para nada, porque vas a estar parando los modelos de negocio que se empiezan a desarrollar ahora. ¿Ya? Entonces, el gran desafío para nosotros como reguladores es tener más conexión con los avances tecnológicos, y en ese sentido me llamó mucho la atención, de manera positiva, que hay brecha, y todos reconocemos brechas tecnológicas, y a lo mejor si en el sector privado la brecha, llamémosle de 50%, en el sector público yo creo que es mucho mayor, porque efectivamente ese tipo de talentos cuesta más capturarlo por el lado del sector público. Es más fácil capturar personas que tienen altruismo o que tienen vocación de servicio público, ¿ya? Pero de repente talento y tecnológico cuesta más, porque obviamente los organismos públicos tenemos más restricciones presupuestarias, tenemos más limitaciones. Entonces, efectivamente, ahí tenemos un desafío importante de tener una mayor conexión y nutrirnos de lo que los propios actores del mundo, de la industria, digamos, de la tecnología, nos puedan entregar. ¿Ya? Y ahí efectivamente creo que tenemos un desafío para lograr esa mayor conexión con los avances tecnológicos y poder generar esos marcos regulatorios y normativos más proporcionales, más dinámicos, y que permitan dar respuesta a la necesidad de 2 años más hoy, y no estar satisfaciendo la que era de 2 años atrás hoy. ¿Ya? Entonces yo te diría que eso al menos por mi lado, Ariel. Gracias, Patricio. Antes de entrar a algunas preguntas adicionales específicas para cada uno de ustedes, les recuerdo a todas las personas que están asistiendo a este seminario virtual que el estudio estará disponible tanto en la página de EY Chile como en la página de FinTech Chile. Quisiera volver contigo, Ana María. Comentaste, y también el estudio hacía mención a la relevancia que tiene un marco de Open Banking para Chile. ¿En qué beneficios concretos tú dirías que se podría traducir contar con eso en Chile? Sí, Ariel, tal como tú señalabas, ¿no? En el mismo estudio se cobra la relevancia de lo que es Open Banking,
Y en este sentido, primero, yo creo que es importante ir a qué es una banca abierta, ¿no? O sea, que todos más o menos entendamos lo mismo. Básicamente lo que es una banca abierta es la forma segura e interoperable de dar acceso a instituciones financieras y también a terceros proveedores e información de los clientes con su propia autorización, con el fin de usar sus propios datos para que les ofrezcan mejores condiciones financieras y nuevos servicios, ¿ya? Hemos visto que esto que llamamos Open Banking, Open Data, dada la estructura del mercado chileno y el desarrollo, la consolidación de determinadas innovaciones tecnológicas en los servicios financieros, podemos ver que algunos bancos, ¿no es cierto?, ya están viendo el potencial de esto y han desarrollado API. Yo creo que eso es algo interesante para ver, ¿no?, que es a través de compartir información de manera voluntaria. Por lo tanto, si bien este es un instrumento, ¿no es cierto?, que se utiliza de política pública, donde se enmarca en una realidad en la que ya estamos insertos, yo creo que eso es algo importante para dejarlo bastante como latente, ¿no? No es algo que no esté ocurriendo en Chile, sino que ya está pasando. Y el principal foco de lo que esto busca es aumentar eficiencia, tanto eficiencia asignativa, o sea, lo que hablábamos, el objetivo adicional que es en materia de cobertura, pero también productiva, o sea, disminuir costos, ¿no es cierto?, aumentar calidad de servicio, aumentar innovación. Y en materia de política pública es importante entender que aquí hay dos focos relevantes, ¿ya? Uno que busca reducir fallas de mercado en distintos focos, en uno que ya nos mencionamos y que tiene que ver con reducción de asimetrías de información entre firmas, con lo cual lo que busca es reducir barreras de entrada y eliminar un monopolio en el uso de los datos de los consumidores. Esto yo creo que, para ser bien concreto, asimismo, este mismo marco regulatorio va a entregar un seguro que va a estar determinado por quien puede acceder a este tipo de información. Entonces hablábamos mucho acá, ¿no?, del tema reputacional, de barreras reputacionales para nuevos oferentes. Yo creo que en sí el marco Open Banking va a ayudar muchísimo para eso. Entonces, desde el punto de la vista de la oferta, tenemos disminuciones de barreras que en sí van a potenciar y van a ayudar a la competencia y cobertura en el mercado. Pero también hay otro punto muy interesante que otorga no solo un instrumento para reducir barreras en el mercado desde el punto de la vista de la oferta, sino que también otorga al consumidor la posibilidad de aumentar la elasticidad de la demanda, ¿no? Entonces, es un instrumento con dos objetivos, ¿no?, donde vas a poder transferirle el poder de entregar su información a oferentes de manera segura, eso es un punto relevante, obviamente, en el sistema para evitar todos los riesgos. Y vemos en el mismo estudio de ustedes de EY, donde los consumidores, sobre todo finales, ¿no?, nos mostraban que un 84% estaban dispuestos a contratar estos servicios. Por lo tanto, creo que estamos en un momento relevante donde el Open Banking también se inserta en una situación análoga a lo que está ocurriendo en la economía digital de plataformas, ¿ya? Si uno mira lo que está pasando afuera con un Google, un Facebook, donde se analiza en materia en general de competencia, el poder que otorga la información de los clientes da ventaja a los incumbentes, sobre todo en aquellas plataformas digitales que juntan a distintos tipos de consumidores. Ya uno podría pensar tantos medios de pago, que también hicimos referencia acá, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con plataformas de crowdfunding, etcétera. Vemos que el Open Banking va a poder potenciar estas externalidades que se generan en estas plataformas cuando hay dos tipos de usuarios, y en general, si uno lo hace bien, ¿no es cierto?, esto va a generar un mecanismo virtuoso que va a poder llevar a disminuir concentración de poder de mercado, fácilmente, en el fondo, poder mirar y disminuir esa brecha que tienen como los datos como una facilidad esencial. Después tú me preguntabas de qué estamos hablando. Yo creo que es importante entender, como en los casos concretos, qué es este Open Banking. Uno es la posibilidad de los clientes de compartir sus datos transaccionales, ¿ya? Y aquí cuando hablamos de datos transaccionales, el movimiento de las cartolas, tu patrón de pago, con nuevos proveedores. Y uno dice, ¿cómo esto se inserta con aumentar la cobertura, en el fondo la bancarización? Bueno, generalmente esta información puede ayudar para evaluar con mejores scoring, ¿no?, para ajustar esos modelos, calibrarlos mejor con mejor información, en la cual se le pueda otorgar mejores tasas y mejores condiciones a los consumidores, y también para aquellos que están subbancarizados. Hay individuos que pueden no tener crédito, pero que su patrón de pago pueda ayudar, y eso pueda facilitar que tanto pymes, ¿no es cierto?, subbancarizados o consumidores puedan acceder al mercado. Y hay un punto relevante que quizás que se toca menos relativo a finanzas abiertas y que tiene que ver con el uso de los medios de pago, ¿no? Podemos ver afuera que el Open Banking general potencia el uso de las cuentas como un mecanismo de pago de manera directa, ¿no?, como un medio de pago. Nosotros en Chile hemos visto que en materia de inclusión financiera, la cuenta RUT ha sido esencial, ¿no? En general, aproximadamente más del 50% en lo que es cuentas vistas y cuentas corrientes corresponden a cuentas RUT. Pero vemos que después la cuenta RUT en general administra muchísimo efectivo. Entonces, si nosotros queremos bancarizar o incrementar la inclusión financiera
Lo que tiene que ver con metodologías o nuevos actores que hagan transferencia cuenta a cuenta, ya sea personas o comercio, es un punto muy relevante y creo que el Open Banking también lo toca y creo que podría ser un avance esencial y muy concreto para el mercado y para el sistema chileno. Gracias, Ana María. José Manuel, en el estudio que presentó Mauricio, parte de la voz de las fintechs era la dificultad o la reticencia de ciertas entidades financieras, ¿no?, para trabajar en una manera más colaborativa. ¿Cómo lo ves tú desde adentro? ¿Cómo ves el ánimo de la industria? ¿Crees que ha cambiado en este último año? ¿Ha crecido la disposición, el interés? Estás en mute, José Manuel. Estás en mute. ¿Estás con el micrófono? Ahí sí, perdón, ahí sí. No, decía que creo que la pregunta, al usar la palabra reticencia, parte de es una pregunta que tiene un sesgo. En probabilidad uno dice, esta pregunta está sesgada. Pero comprendo, Ariel, tu punto. Te digo que los bancos hoy día estamos lejos de estar intentando quitar del mercado a gente que quieran actuar bajo los mismos parámetros que el regulador nos plantea. No tenemos ningún problema en establecer mesas de trabajo, el poder propiciar que la frontera la corramos entre todos. Yo no veo el problema que sea una situación en que en una vereda estén los bancos y en la otra vereda están las empresas innovativas. Yo esa imagen no la tengo, no me la compro y no la creo. Lo que sí creo es que tenemos un problema básico que quiero solo reforzar. Tenemos un problema de que es una vergüenza que no tengamos ley de protección de datos. Es una vergüenza que tengamos una ausencia de regulación relevante en términos de ciberseguridad. Porque todos los actores que querramos estar en el mercado financiero amplio debemos tener un piso. Ya no voy a repetir lo que señalé, pero hay que tener ciertos cuidados básicos que debemos buscar resguardar. Lo mencioné. En donde veo que sí, y Ariel, y aquí muy relevante termino diciendo, mira, tenemos sí una dificultad que deberíamos encauzar en forma conjunta entre todos los actores que queremos actuar en el mercado financiero. Y por ejemplo, veo un problema con la ley de prevención de fraude que apareció el año pasado, ¿no? En donde en 10 segundos deja toda la responsabilidad de cualquier fraude, de cualquier acción en la cadena de pago donde haya un fraude en el emisor. Eso no pasa en el mundo. Es una discusión amplia que podemos reiterar, pero hoy día es una ley en Chile. ¿Cómo eso va a retardar o poner un problema en un esquema de Open Banking? Es un tema que lo pongo en la mesa. A mí me preocupa porque no veo en Inglaterra, que es como un referente para algunas situaciones, un caso similar. No existe esa regulación allá. Y entonces, y termino muy brevemente con 3 reflexiones, 3 frases. Lo que nosotros como banco enfatizamos es tener simetría regulatoria y proporcionalidad cuando en el riesgo que el regulador dimensione. Simetría regulatoria. Enfatizo la palabra. Segundo gran concepto que quiero dejar. No basta con una ley de fintech. Y quedó demostrado para mi gusto con la portabilidad. Hay una frase que me gusta. No solo en leyes vive el hombre. No. La portabilidad que demostró que era necesario, junto con una ley, tener un reglamento acorde en plazo, hacer manchas blancas para que esto funcionara, tener una gestión incluso desde el Ejecutivo para que esto funcionara. Hoy día la portabilidad está funcionando, no en los porcentajes que quisiéramos, más del 50% ya, no voy a meterme mucho en ese tema, pero la experiencia que tuvimos, pienso, en portabilidad, debemos hacerlo en mejor forma, mirando en el futuro, en el caso de una normativa, una ley fintech. Tercer gran ambiente, o afirmación que quiero señalar, y quiero hacer un énfasis, aprovechando a Patricio, necesitamos un regulador con más recursos.
Nosotros hemos planteado, en otros casos, asociado a Basilea también, necesitamos un regulador con más recursos, con más capacidad de poder hacer una mirada a, por ejemplo, en Basilea 13, lo que se denomina son los modelos internos. Pero en el caso de aquí de la fintech, bueno, yo creo que Patricio debería tener, siendo un extraordinario profesional, Patricio debería tener más recursos que permita hacer en forma más pronta la puesta al día, antes que la tecnología nos sobrepase y antes de que otras entidades no reguladas sigan irrumpiendo en nuestro mercado y haciendo acciones con malas prácticas frente a personas y a empresas en Chile que, como digo, por último término, es una vergüenza y nos tenemos que acercar. Gracias, Ariel. Manuel. Y un poco por lo comentado por José Manuel y por Ana María, bueno, también entre las prioridades de la regulación, ¿no? Las empresas fintech destacan open banking, ciberseguridad, privacidad de datos. Patricio, considerando que hay un consenso de urgencia en estos temas, ¿qué otras iniciativas ves necesario en este sentido? Sí, a ver, lo primero creo que efectivamente temas de propiedad de la data, de compartir datos, son necesidades que vienen hace ya 2 años. ¿Ya? O sea, yo diría que por eso que efectivamente estamos ya como hablando de un tema que sigue siendo cada vez más relevante, pero que debiera haberse abordado hace tiempo. ¿Para qué les voy a decir otra cosa? Creo que efectivamente hay que facilitar el consentimiento expreso, hay que facilitar el compartir datos, hay que permitirle al cliente entregar la data a quien la quiere entregar, y yo creo que efectivamente ahí hay un avance que está pendiente, y para mí ya no es un desafío, sino que es, no sé cómo llamarlo, una necesidad urgente, ¿ya? Porque es un tema importante, pero además que ya es urgente. Pero desde la perspectiva de áreas temáticas distintas a la ciberseguridad y a la protección de datos, perdona, y respecto a ciberseguridad, claro, pero con algunas salvedades, ¿ya? Yo estoy desde, no sé, para los que nos tocó usar aplicaciones como Gopher, Archie, ¿se acordarán? No sé, los años 80, 90, que yo usaba esas aplicaciones y que en realidad navegaba con Gopher, donde no habían colores prácticamente, eran pantallas monocromáticas, ¿ya? La ciberseguridad viene de los años 70, ¿ya? Y toda la vida ha sido tema de la ciberseguridad. Y no hay mecanismo a prueba de ataques, ¿ya? Porque, como decían en programación, no hay software que uno pueda desarrollar a prueba de tontos, pues ellos siempre saben ingeniársela. Lo mismo, no hay sistemas seguros a prueba de ciberataque. Entonces, efectivamente, hay que avanzar en estándares de ciberseguridad, pero nuevamente creo que ahí los estándares siempre los va a poder anticipar la industria mejor que el regulador, ¿ya? Y nuestras normas de ciberseguridad probablemente van a estar desfasadas pensando en estándares que ya van quedando un poquito obsoletos. Pero en áreas temáticas nuevas, que creo que es relevante mencionarlo, creo que efectivamente hay que avanzar en mecanismos de autenticación reforzada. Para los que no me conocen, yo soy fanático de los juegos en línea. Y tengo cuentas de juegos en línea. ¿Ya? Y imagínate, mi proveedor de juegos en línea contemplaba el mecanismo reforzado de autenticación desde hace 2 años. ¿Ya? Es decir, yo para poder comprar un juego en línea, yo para poder conectarme a mi cuenta desde un PC que no reconocía, me pedía autenticación duplicada, es decir, tenía que ingresar mi clave de usuario, además de el autenticador del teléfono, ¿ya? Entonces yo creo que tenemos que avanzar en mecanismos de autenticación reforzada para la prestación de servicios financieros, darle soporte, y yo creo que hay que darle soporte legal a ese tipo de autenticación justamente para que evitar estas disputas que hay de quién es el responsable de, ¿ya? Porque efectivamente cuando tú tratas de delegar la responsabilidad en el proveedor de servicios financieros por el uso o el mal uso de mecanismos de autenticación, genera incentivos perversos a no querer compartir data, a no querer intercambiar, a no querer hacer nada, porque al final termino siendo yo responsable, que era el que tenía los datos originalmente. ¿Ya? Entonces, mecanismo de autenticación reforzada. Y lo segundo, que le llaman identidad 2.0, pero para mí siempre ha sido identidad digital. Yo creo que efectivamente hay un espacio muy grande en materia de identidad digital a nivel local, ¿ya? Y creo que el registro civil, con clave única, de alguna manera ha ido resolviendo en parte esa materia, pero creo que también hay que darle soporte legal a el mecanismo de identificación internacional y local, digamos, de identidad de las personas por medios digitales, y que no requieras de hacer algún trámite presencial para poder contratar cualquier servicio financiero, abrir cuentas corrientes o lo que fuere, ¿ya? Entonces creo que también hay que avanzar en temas de identidad digital.
yo te diría que en aras del tiempo, esas son las dos áreas temáticas que al menos a nosotros como reguladores nos han estado dando vuelta respecto a las necesidades que ya son importantes, no tan urgentes, pero que empiezan a tomar urgencia en la medida que van pasando los tiempos. Gracias, Patricio. Sí, efectivamente son muchos los temas que nos gustaría conversar el día de hoy. Lamentablemente estamos llegando a nuestro horario de cierre, por lo cual quisiera finalizar con una pregunta para Ángel. Bueno, a diferencia de la crisis social, vimos que un 60% de las empresas fintech ha visto un aumento de clientes y un 55% del número de transacciones de sus usuarios por la pandemia. ¿Cómo explicarías aquello? ¿Consideras que se ha ganado más confianza en este último año? ¿O más bien no hubo otra opción debido al encierro, a las cuarentenas? ¿Cómo lo estás viendo, Ángel? Es una mezcla de las dos, es una mezcla de las dos. En la medida que las empresas crecen, se corrobora el buen servicio y las personas empiezan a hacer el voz a voz. Las empresas siguen creciendo, así que se va ganando más confianza. Y por la otra parte, es evidente que cuando se genera la cuarentena y, por ejemplo, un extranjero necesita enviar dineros al exterior y no puede salir de su casa, lo primero que va a hacer es remesas digitales y van a aparecer las fintech. Lo mismo con el crédito, etcétera. Entonces, es una mezcla de las dos. La ciudadanía las sigue descubriendo y en esa medida también va ganando confianza. Pero definitivamente no queremos ver el caso de Wirecard. Lo conocemos muy de cerca y allí es donde la regulación, el gobierno juega un rol clave para que tengamos un sistema financiero sano. Ahí solamente para complementar y respondiendo, no respondiendo, pero a Patricio me estoy colgando también de la palabra de José Manuel. Quizás, ojalá José Manuel, en los próximos días pudiéramos tener un doble clic a esto que ha pasado y que podamos crear esa mesa industrial. Yo creo que tenemos bastantes puntos de coincidencia, en algunos quizás no, y está bien, o sea, no en todo tenemos que coincidir, pero creo que va a ser muy potente para el gobierno que podamos llevar iniciativas quizás conjuntas, algunas quizás ni siquiera necesiten regulación, lo de la autenticación. Acá tenemos varias fintechs que están haciendo cosas muy interesantes y que podríamos desde ya en el corto plazo capitalizar. Entonces, la planteo a José Manuel, a Patricio y a Ana María les seguiremos haciendo llegar propuestas desde acá, pero desde el primer punto, lo que comentaba, colaboración, creo que eso es lo que ese es el norte y el paso a seguir de todos los que estamos en esta llamada y todo el ecosistema financiero. Somos uno solo, definitivamente. Muchas gracias, Ángel, y bueno, muchas gracias a todos los panelistas por compartir sus interesantes perspectivas. Como comentaba, lamentablemente no nos da el tiempo para poder responder en vivo las preguntas recibidas, con lo cual vamos a dar por finalizado nuestro evento. No nos queda más que agradecer a todos los asistentes por su participación. Y bueno, y los invitamos a que nos sigan acompañando en futuras iniciativas como esta. Así que les deseo a todos un muy buen día y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Adiós a todos.